Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acepta ser extraditado a México. La PGR informa que Javier Duarte podría llegar a México entre el 10 y 12 de julio. Estaría llegando a México a enfrentar a la justicia mexicana. Primeramente sería recluido en una prisión de orden federal. Vinculan a proceso a 4 exfuncionarios de la administración de César Duarte en Chihuahua. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la disciplina fiscal y el avance de la economía. Estos son buenos datos, buenas cifras, que hablan del desempeño de nuestra economía. En mayo las exportaciones totales tuvieron un aumento anual de casi 13%. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoce que habrá más ajustes al gasto público en 2018. De todas maneras, de nueva cuenta, pues implicará un esfuerzo de austeridad. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, saca de una conferencia de prensa a un reportero del norte. Un elemento de la policía científica sobrevuela Caracas en un helicóptero con un mensaje contra el gobierno de Maduro. El presidente de Venezuela advierte que lo que no logre con los votos lo conseguirá con las armas. Un cuadro del pintor renacentista El Greco apareció en México tras permanecer oculto por más de 50 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición de México al Día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Está lloviendo especialmente en algunos puntos del sur de la Ciudad de México. Tome sus precauciones como siempre. Y bueno, desde aquí también un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal estás? Es un placer saludarte más si es mitad de semana y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Estamos listos para informarles durante la próxima hora y media con todos los sucesos de México, el mundo, los deportes, la cultura, la educación. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó su extradición a México ante el Tribunal Tercero de Guatemala para enfrentar los cargos por lo que es acusado por la Fiscalía de Veracruz. Considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, verdaderamente son irrisorias. Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Sonriente, como ha sido usual desde que lo detuvieron, con un rostro relajado, el cabello corto y con barba, así un aspecto de hipster, y el bigote crecido, el exmandatario veracruzano afirmó que la acusación por usar un helicóptero fue cuando él ya no era gobernador. En cuanto al desvío de 220 millones de pesos, esto fue lo que dijo Duarte. Acusándome de depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del Estado a otra cuenta del gobierno del Estado. Es decir, no hay una extracción del dinero público. El allanamiento solo es con relación a las acusaciones de la Fiscalía General de Veracruz. Próximo 4 de julio se va a celebrar otra audiencia en el Quinto Tribunal de Guatemala en la que se va a decidir si acepta o no la extradición solicitada por el gobierno federal por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Por lo pronto, la Fiscalía de Guatemala ordenó la detención provisional hasta que el tribunal resuelva en forma definitiva su situación después del 4 de julio. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se dijo orgulloso de haber sido quien logró la detención y encarcelamiento del exmandatario Javier Duarte a partir de las investigaciones y denuncias que asegura realizó como ciudadano. En tanto,
que el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que es pertinente que el exgobernador de Veracruz haya aceptado la solicitud de extradición a México para enfrentar los delitos que se le imputan. Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Enrique Burgos García, confió que la justicia será aplicada con toda puntualidad. Luego de la decisión de Duarte de allanarse en la extradición, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que Duarte podría ser trasladado a México entre el 10 y el 12 de julio próximo e ingresado al reclusorio norte, aunque este sería el lugar definitivo de reclusión. Precisó que el próximo 4 de julio será la audiencia relacionada con la solicitud formal de extradición respecto de los 2 delitos del orden federal, que fue precisamente el motivo por el que el pasado 15 de abril se solicitó la detención provisional, que en esa misma fecha fue ejecutada. Va primero la justicia federal. ¿Por qué razón? Fue la primera orden de aprehensión que se obtuvo y fue el motivo por el cual se inicia el procedimiento de extradición. En ese sentido, estaría llegando a México a enfrentar a la justicia mexicana. Primeramente, sería recluido en una prisión de orden federal y enfrentar esta justicia. Nosotros estamos calculando que esto pudiera ser alrededor de una semana aproximadamente. 3 exfuncionarios de administración del gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el extesorero del PRI en el estado fueron vinculados a proceso por delitos electorales. Un juez federal resolvió vincular a proceso a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Finanzas del gobierno de Chihuahua, Jesús Olivas Arzate, exdirector de egresos, Ángel Mezquitic Aguirre, exjefe de programación y control de pagos, y al exdirector de finanzas del PRI de Chihuahua, Pedro Mauli. Todos podrían alcanzar hasta 15 años de prisión por descontar a cientos de empleados del Estado al menos 14 millones de pesos durante el año 2015 para entregarlos al PRI de Chihuahua. También el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, confirmó que se ha solicitado orden de aprehensión contra César Duarte para que sea vinculado a proceso. La familia del periodista Salvador Adame va a solicitar una nueva prueba genética para confirmar que los restos hallados en la Barranca del Diablo, Michoacán, corresponden precisamente al comunicador. Esto al considerar que el peritaje realizado por la Procuraduría de Justicia de Michoacán tiene inconsistencias. Los familiares también anunciaron que no van a reclamar los restos del comunicador en tanto su viuda no se recupere. Por cierto, le dio un infarto la semana pasada. Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, prepara una demanda en contra del diario El Norte por haber publicado que gastó 7 millones de pesos en publicidad, pese a su promesa de campaña de no emplear recursos públicos en la promoción de su imagen. Además, arremetió contra el reportero de ese medio. No te cuestionaré a ti cómo el dueño de tu periódico se robó una calle en San Pedro, o cómo anda en helicóptero todos los días, de dónde saca el dinero para comprar el helicóptero, quién le paga el piso. ¿Quién le paga el helicóptero? ¿Qué negocios tiene? Bueno, recursos privados, ¿de dónde? Pues lo vamos a fiscalizar para ver si es cierto que son privados y buenos recursos. Y si no son recursos malos o mal habidos. Si el periódico tiene un derecho y libertad de expresión, cierto, pero no para mentir. Pero a partir de hoy, 0 noticias para el norte. 0 noticias para el norte. Y cuando te vea a ti, no te voy a decir nada. El periodista Joaquín López Dóriga denunció que la madrugada del martes fueron saqueadas sus oficinas que están ubicadas en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. En un video que fue subido a redes sociales, Joaquín López Dóriga lamentó estos hechos. De valor nada. Las computadoras, teléfonos celulares que se llevaron y la información de todas las computadoras. En fin, se lo reporto aquí desde estas oficinas con tristeza, con desazón, con algo de enojo, con cierta preocupación, pero es la ciudad en la que nos tocó vivir. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, informó que el comisario de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Juan Castagné, asesinado el fin de semana en Veracruz, se dedicaba al combate de los llamados huachicoleros. En fechas pasadas tuvimos otro incidente de enfrentamiento con gente dedicada al tema del hidrocarburo.
Dijo que el asesinato de Castagné es un golpe duro para la institución, pero que de ninguna manera los desmoraliza. Luego de las denuncias sobre el narcomenudeo en las instalaciones de la UNAM, el rector Enrique Graue informó que se van a reforzar todas las medidas de seguridad en su campus para combatir de manera eficaz la delincuencia organizada. Mediante un comunicado, el rector de la UNAM detalló que este reforzamiento será en cada uno de los planteles que así lo soliciten y apuntó que se busca seguir con las detenciones en contra de los narcomenudistas como se ha venido haciendo. La tarde y noche del martes se registraron fuertes lluvias en diferentes zonas de la Ciudad de México, las cuales provocaron severas inundaciones, calles y casas, además de tránsito lento en las vialidades más importantes. De acuerdo con Protección Civil, el saldo que dejaron las fuertes lluvias fue de al menos 28 puntos de encharcamientos, 4 inundaciones y un derrumbe. Las delegaciones más afectadas fueron Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó cielo nublado la mayor parte del día con posibilidad de lluvia en esta mañana. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la unidad habitacional militar Puebla 5 y dijo que este tipo de obras se logra gracias a la disciplina en las finanzas públicas y al avance de la economía de este país. Informó que en abril tuvo un crecimiento de 2.8%, el mayor para un mes de abril en los últimos 5 años, destacó el presidente. Las exportaciones de enero a mayo crecieron 10.2%, el mayor aumento desde hace 6 años en el mismo periodo. Y en el mismo mes la tasa de desocupación se ubicó en 35%, la más baja desde hace 10 años. Estos son buenos datos, buenas cifras que hablan del desempeño de nuestra economía, del dinamismo del mercado interno en nuestro país y que todo ello, repito, favorece a tener condiciones para mantener finanzas públicas sanas y seguir dedicando recursos al fortalecimiento de nuestras instituciones armadas. El presidente informó que en su administración se han construido 30 unidades habitacionales con casi 2.000 viviendas en beneficio de 10.000 familias militares. Las Fuerzas Armadas, además de ser una opción para servir a México, también representan una digna oportunidad para crecer y cumplir metas individuales y familiares. Así como los soldados, pilotos y marinos están con México para cuidarlo y defenderlo, México está con ustedes y sus familias para brindarles el respaldo que merecen. A propósito de estos números, el INEGI informó que durante el pasado mes de mayo las exportaciones totales mostraron un aumento anual de 12.9% por encima del 4.5% reportado en abril. Precisó que el valor de las exportaciones de las mercancías fue de 35.466 millones de dólares. De acuerdo con el INEGI, los envíos de productos agropecuarios aumentaron poco más de 24% en el último año. No obstante, la mayor demanda de productos manufacturados fue el principal motor de las ventas al resto del mundo. Apuntó que las exportaciones del sector automotriz se incrementaron en 13.8% luego de la desaceleración a 4.4% en abril. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que habrá más ajustes al gasto público para el siguiente año. Explicó que el paquete presupuestal que se entregará al Congreso en septiembre incluye un recorte al gasto menor al del año pasado, pero que implicará un esfuerzo de contención y austeridad. De todas maneras, de nueva cuenta, pues implicará un esfuerzo de austeridad, un esfuerzo de contención del gasto para alcanzar este menor déficit, para tener otra vez por segundo año un superávit primario, para seguir ubicando al país en una trayectoria de deuda como porcentaje del PIB decreciente. El Servicio de Administración Tributaria informó que gracias al programa de repatriación de capitales fueron 36.753 millones de pesos los que han retornado a nuestro país, cifra que contrasta de manera significativa con el monto del año pasado, el cual asciende a los 1.600 millones de pesos. Esto lo informó
Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del SAT, quien también puntualizó que mediante este programa fueron 754 personas las que retornaron sus inversiones con una tasa impositiva del 8%, mismo que generó un pago de impuestos por 1.739 millones de pesos. De este total de personas en el extranjero, 730 son personas físicas y 24 morales. De acuerdo con el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad, los congresos locales de las diferentes entidades del país presentan deficiencias y anomalías como falta de transparencia, gastos injustificados, burocracia innecesaria y todo ello, de acuerdo con dicho informe, le cuesta al país, a los mexicanos, 13.551 millones de pesos. En ese mismo reporte se destaca que de los 32 congresos estatales mismos que agrupan a 1.124 diputados, el que más le cuesta al país es el de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con 28.8 millones de pesos. La exdiputada local Eva Cadena negó que tras su desafuero pueda ser detenida, ya que dijo ni la Fiscalía General de Veracruz ni la FEPADE tienen órdenes de aprehensión en su contra. Aseguró que el priista Ricardo Ramírez Nieto está ejerciendo violencia política de género en su contra al aseverar que la exmorenista puede pisar la cárcel. Además, acusó a la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, de ser la responsable de orquestar estos ataques en su contra. Recordemos que el Congreso de Veracruz aprobó el lunes quitarle el fuero luego de que la Fiscalía del Estado lo solicitara por cometer presuntos delitos electorales. Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene la lista de 42 candidatos aptos para ocupar los cargos en los órganos internos de control. Los aspirantes van a ocupar cargos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El dictamen se votará en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo 12 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el decreto mediante el cual se autoriza la ampliación de mandato de 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto al considerar que no viola la independencia judicial tal y como argumentaron el PAN y el PRD en su impugnación. En consecuencia, los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas podrán concluir su mandato dentro de 6 años, mientras que Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón lo podrán hacer dentro de 8. Originalmente ellos fueron electos para cubrir periodos de 3 y 6 años respectivamente. Ayer entraron en vigor las nuevas disposiciones legales para proteger a los usuarios del transporte aéreo. Ante esto, la Profeco aplicó multas por 22.4 millones de pesos a 5 aerolíneas nacionales e internacionales por realizar cobros indebidos en la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que estas nuevas disposiciones son para el bien de los pasajeros y de los prestadores de servicios. Información sobre todo en materia de información para los clientes. Hubo temas en donde hubo exigencias y con razón de informarle a los clientes, a los pasajeros, por qué de los retrasos, cuánto esperar de ellos, o sea que tenemos derecho a estar informados. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La situación se está agravando en Venezuela. Ayer por la tarde, un hombre identificado ya como Óscar Pérez del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas de Venezuela sobrevoló Caracas en un helicóptero con una pancarta invocando el artículo 350 de la Constitución y la palabra libertad. Esto sucedió en el centro de Caracas, en la zona de La Pastora. El hombre también sobrevoló el Palacio Presidencial de Miraflores. Óscar Pérez publicó en su cuenta de Instagram 5 videos donde envió un mensaje contra el gobierno de Maduro. No es la venganza, es la justicia y la conciencia la que nos lleva a hacer el cambio. Usamos esta distinción con el color de la verdad y de Jesucristo.
que nos acompaña. Es por esto que hacemos un llamado a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur. Bueno, pues Óscar Pérez, este venezolano, aseguró que este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, sino en contra de la impunidad del gobierno de Maduro. En respuesta a la acción de Óscar Pérez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se lanzaron 2 granadas desde la aeronave contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Maduro denunció este hecho como un acto terrorista y dijo que activaría las Fuerzas Armadas para defender la seguridad de los venezolanos. Esta persona lanzó unas granadas que una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social. Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista. Ahí mismo en Venezuela, el presidente Maduro aseguró que está dispuesto para preparar una embestida armada y defender a su gobierno. Dijo que lo que no se logre con los votos se hará con las armas. Nosotros somos la única opción de paz que tiene Venezuela. Pido que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. En Brasil, el presidente Michel Temer dejó en claro que se va a aferrar al cargo hasta las últimas consecuencias, aún con el riesgo de conducir a Brasil a una crisis y de provocar un conflicto con el Poder Judicial. En su primera declaración, después de la denuncia en su contra, el mandatario acusó al Ministerio Público de actuar por razones políticas e incluso dijo que era víctima de corrupción. Temer afirmó que quieren parar el Congreso y parar al país e insistió que la demanda en su contra es un atentado contra Brasil. Agregó que no permitirá que se cuestione su honor ni dignidad y aseguró que no huiría de las batallas. El gobierno de Estados Unidos informó que va a dejar 209 kilómetros de la frontera con México sin ningún tipo de muro fronterizo, debido a la existencia, por supuesto, de fronteras naturales como ¿qué? Pues como los ríos y los precipicios. En conferencia de prensa, el subdirector en funciones de la patrulla fronteriza, Ronald Vitiello, dijo que el gobierno de Donald Trump ha determinado que no es práctico ni necesario construir una barrera física en 209 kilómetros de los 3.180 que separan a Estados Unidos de México. El muro no se va a construir en parte del Río Bravo, uno de los mayores puntos de cruce de inmigrantes que sirve de frontera natural entre Texas y Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En más información de los Estados Unidos, se espera que esta semana se vote una nueva ley sanitaria, ahora llamada Trump Care. Se pretende sustituir precisamente a la Obamacare. De acuerdo con un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley que impulsan los republicanos dejaría sin servicio de salud a 22 millones de personas. La Casa Blanca pidió que no se creen datos de este reporte, pues esa oficina carece de veracidad. Mientras tanto, los demócratas reafirmaron que se opondrán al Trump Care. El informe de hoy confirma lo que doctores y pacientes, demócratas y republicanos, llevan diciendo desde hace semanas. El Trump Care implica más costos y menos atención médica y va a dejar a millones de estadounidenses sin seguro. En Toronto, el hotel de lujo y complejo residencial Trump va a cambiar de nombre de acuerdo con sus nuevos dueños. La empresa JCF Capital dijo que llegó a un acuerdo con la organización Trump para comprar el contrato y administrar el edificio de 65 pisos que está ubicado en el centro de Toronto. El presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump nunca fue dueño del edificio, pero su nombre aparece en la fachada desde el 2012. A raíz de la victoria de Trump, muchos inquilinos del lugar pidieron que fuera retirado el nombre del edificio, razón que llevó a los dueños pues a tomar esa decisión. Como le comentábamos el día de ayer, luego de más de medio siglo de conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dieron por concluido el proceso de entrega de armas a la ONU. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que esto representa el inicio de una nueva era para su país. La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser y estamos comenzando a ser. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, manifestó su voluntad de continuar con la implementación de los acuerdos de paz firmada en La Habana, Cuba, y aseguró que esto no significa el fin del grupo insurgente. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. A menos de 3 meses de las elecciones federales en Alemania, la canciller Angela Merkel abrió la puerta a la legislación de matrimonios entre las personas del mismo sexo. En un evento en Berlín, Merkel afirmó que según su punto de vista las parejas homosexuales y las heterosexuales eran igual de valiosas, qué bueno, y admitió que se había visto obligada a reflexionar sobre su rechazo a la adopción de parejas por parte del mismo de la adopción de las parejas del mismo sexo. Desde que llegó al poder en 2005, Merkel jamás había querido legislar sobre este tema, razón por la que en Alemania aún no se han legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo. De regreso a nuestro país, vamos a las breves. El lunes, 8 personas fueron liberadas luego de que fueran levantadas por un grupo armado en el restaurante Mar y Sí en Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado señaló que únicamente los familiares de una persona secuestrada han presentado denuncia. Por otro lado, la Fiscalía sigue sin precisar el número de personas que fueron privadas de su libertad. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvieron a 3 implicados en el secuestro de una mujer de 19 años que escapó de sus captores de una casa de seguridad ubicada en la delegación Iztapalapa, mientras los delincuentes negociaban con su familia su libertad. Pescadores del estado de Oaxaca pidieron a Pemex responder y reparar el daño por la contaminación causada por el incendio en la refinería de Salina Cruz del pasado 14 de junio. Los pescadores aseguraron que los residuos tóxicos que están afectando algunas playas de sus comunidades provienen de la refinería incendiada. El Fideicomiso Probosque de Chapultepec aseguró que la suspensión de las obras de la línea 7 de Metrobús causa daños al bosque de Chapultepec, ya que están generando tránsito vehicular y contaminación por la reducción de carriles. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen, regresamos con más información. Esto es México al Día. Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Desde Guatemala acepta Javier Duarte ser extraditado a México. Estaría llegando a México a enfrentar a la justicia mexicana. Primeramente sería recluido en una prisión de orden federal. La PGR informó que el exgobernador podría llegar a nuestro país entre el 10 y el 12 de julio y ser trasladado al reclusorio norte. Vinculan a proceso a 4 exfuncionarios de Chihuahua que trabajaron durante la administración de César Duarte. La FEPADE ya pidió una orden de aprehensión en contra del exgobernador. Estos son buenos datos, buenas cifras que hablan del desempeño de nuestra economía
Destaca el presidente Enrique Peña Nieto la disciplina fiscal y el avance de la economía nacional. Atacan la sede del Tribunal Supremo de Venezuela desde un helicóptero. Nicolás Maduro promete el uso de la fuerza militar. Más adelante, Paul McCartney anuncia gira en México. Se presentará en el Estadio Azteca el próximo octubre. Portugal y Chile definen hoy al primer finalista de la Copa Confederaciones. En nuestra sección de emprendedores, esta vez nos acompaña aquí en el estudio Manuel Benjamín Parra. Él es director de Desarrollo Tecnológico de América Solar, y nos da mucho gusto porque nos va a hablar, nos va a platicar de lo que es su empresa, pero sobre todo la experiencia, el trabajo que hay sobre lo que son las energías renovables, que además no nos va a quedar otra porque el petróleo ya se nos está acabando. Benjamín, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Muchas gracias por la Benjamín, invitación. Y que nos expliques lo que hace tu empresa al respecto. Muy bien, América Solar, somos una empresa que nos dedicamos al diseño, fabricación de productos y servicios con alto grado de sostenibilidad ecológica, reduciendo el gasto promedio económico energético, brindándole ese beneficio a los clientes, con todo a través de energías renovables. ¿Para qué tipo de clientes, Benjamín? Nosotros nos enfocamos al sector doméstico, comercial, industrial y alumbrado público. Dentro del sector doméstico, comercial e industrial, tenemos los sistemas interconectados a la red de CFE, y en la parte de alumbrado público, las luminarias de LED de alta eficiencia, de corriente directa o corriente alterna. Ahí estamos haciendo innovación con aplicaciones híbridas solares eólicas. Manuel, ¿cómo surgió esta idea? ¿A partir de qué planteamiento le viste esta oportunidad? Porque emprender en México pues se está cada vez haciendo más recurrente, pero también hay que ser muy asertivos, hay que tener muy organizado el plan de acción, ¿no? Sí, nosotros iniciamos con un desarrollo de un señalamiento electrónico de matrices de LED solar, y posteriormente fuimos trabajando ese desarrollo y nos fuimos basando más ya hacia las demandas del cliente. Claro, estamos atravesando una brecha, como lo comentaban, ahorita ya la escasez de hidrocarburos y de combustibles fósiles a una nueva migración de nuevas tecnologías, en este caso las energías renovables, que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando sacamos esta idea empezamos a trabajarla, pero también nos empezamos a enfocar hacia el cliente, ¿no? Brindarle más soluciones al cliente, enfocarnos hacia ellos. Entonces, ya no tanto desarrollar en base a lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Sino más bien ver qué demandaba, y sobre todo México, y ser productos autosustentables, autosuficientes con el medio ambiente. Benjamín, la gente, porque hay que decirlo, en el asunto de las energías renovables, o particularmente en el caso de muchos mexicanos, no estamos familiarizados todavía con estos términos, por lo pronto. ¿Tú cómo sientes la reacción de la gente cuando les planteas esta posibilidad de poder utilizar energía renovable? Sí, esto es muy reciente. La Ley de Transición Energética del 2015 pretende que para el año 2024 el 35% de la energía eléctrica es a través de fuentes renovables de energía. Es un tema muy nuevo. Sí hay un poco de desconocimiento, en este caso con la gente. Faltan más esquemas financieros de atracción hacia los usuarios. Se ha ido aceptando un poquito más ya las nuevas tecnologías, en este caso los calentadores, los sistemas interconectados, las luminarias de alta eficiencia, porque es un proceso también de nuevas tecnologías que van entrando. Entonces ya las nuevas tecnologías al inicio al usuario, al cliente le eran un poquito costosas. Hoy en día se vienen bajando los costos. Hoy en día los costos de las energías renovables vienen bajando, donde ya estamos a centavos de watt por dólar, lo que antes era... esto empezó muy elevado, pero cada vez son más activas, la gente han tenido más aceptación también por los nuevos sistemas también de esquemas financieros que se están aperturando y que se han estado haciendo también. ¿Qué tan fácil fue abrir este proyecto? ¿Contaste con apoyos? ¿Cómo fue que fuiste concretando todas estas visiones? Sí, es complicado siempre iniciar de la idea, sí, claro, al desarrollo. Cuando iniciamos nosotros pues, había muy poco en ese sentido apoyo, ¿no? Como lo comentábamos. Y aquí pues, tuvimos un apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor, donde nos apoyaron para la infraestructura, maquinaria y equipo. Nos ayudaron con ellos. Hemos estado trabajando también con el Centro de Cooperación Academia Industria en la Universidad Politécnica. Hemos estado haciendo la vinculación Academia Industria, ¿no? Esa es la parte importante. En el INADE nos ha apoyado mucho.
en el sentido de lo que es para nuestro desarrollo, nuestro proyecto. Y también sabemos que pues formas parte de una gran institución como es el Politécnico Nacional, que también es un semillero de gente muy talentosa, ¿no? Sobre todo en la parte de ciencia, de tecnología. Sí, yo soy egresado también del Politécnico, pasé un proceso de incubación, preincubación, incubación, posincubación. Continué también mis estudios de doctorado en la Escuela Superior de Mecánica y Eléctrica de Zacatenco. Estoy por terminar mis estudios de doctorado y es donde también yo ahí aprendí mucho la parte de ingeniería, tanto para la parte del diseño, CAD, FEN y todo esto, y es donde hoy en día pues podemos decir que nos podemos competir a un nivel internacional, ¿no? Pues muy interesante, felicidades, qué bueno que nos compartes esa experiencia, seguramente a muchos jóvenes le inspirará tu caso. Temas complejos, todo esto que estás trabajando tú, pero bueno, por supuesto, yo creo que la clave es la persistencia y también la preparación, los estudios, la academia, ¿no? Correcto. Y el apoyo, por supuesto, de instituciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos esta experiencia de emprendurismo. Manuel Benjamín Parra Castillo, director de Desarrollo Tecnológico de América Solar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y en otros temas, déjenme comentarles que la Dirección General de Televisión Educativa, nuestra casa de trabajo, fue sede de un encuentro para fomentar el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a una cultura de la paz. Esto fue Desafíos de la Educación Superior en el Desarrollo Humano y la Sociedad, un seminario internacional que reunió a expertos en esta materia. Nos solidarizamos con acciones que buscan el fortalecimiento educativo en todas sus aristas, donde desde luego convergen el bienestar de la comunidad, el respeto al ser humano y a las diferencias étnicas, sociales, culturales o religiosas. Un espacio donde se abordaron temas sobre el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y la aceptación de formas diversas de ser, vivir y pensar, además de fomentar una cultura de la paz. Impulsar en las universidades y centros de enseñanza superior el establecimiento de una educación en principios y valores que promueva la paz y el desarrollo pleno del ser humano en los pueblos, naciones y entre las naciones. Crear y desarrollar programas educativos que fomenten la solución pacífica de los conflictos, el respeto de los derechos humanos y de la madre tierra, dentro de la enseñanza, investigación y extensión propias de la educación superior. Expertos en educación superior coincidieron en trabajar para generar mayor desarrollo humano y formación integral de los estudiantes. Trabajar en estas propuestas para que tengamos unos planes de estudio flexibles, unos planes de estudio que fomenten la movilidad estudiantil, la movilidad entre estudiantes y entre docentes. Hemos puesto la prioridad en la parte de la formación dual y en alternancia en educación superior. La formación dual viéndola no como un esquema de cubrir las necesidades exclusivamente del sector productivo. En su oportunidad, el representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos, Arturo Velázquez, destacó que en la región se debe promover en las nuevas generaciones el combate a la corrupción. Valores que permitan a los nuevos profesionistas combatir la corrupción, que tengan ética, que se pueda tener a un nuevo profesionista, técnico, servidor público, con estructura de valores y con estructura que pueda aportar realmente al desarrollo de la comunidad y que podamos combatir este lastre y esta que está lacerando, que es la corrupción. En este coloquio, en el que se instalaron 4 mesas de trabajo y conferencias magistrales, los especialistas propusieron reforzar el vínculo familiar entre los estudiantes para un mayor desempeño escolar, capacitación a los docentes sobre temas de igualdad, respeto y tolerancia, aprovechar la tecnología para inculcar los valores universales y promover más el desarrollo artístico de los alumnos. Con información de Rodrigo Muñoz y Jacqueline López Zárate, México al Día. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió en París, Francia, con el ministro de Educación de ese país, Jean-Michel Blanquer. Hablaron sobre el impulso de la transformación educativa en México con un nuevo enfoque pedagógico. También coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio educativo, principalmente con docentes de educación básica. Encontramos muchos puntos
importancia de fortalecer sobre todo los primeros años de la educación y reiterar la disposición de ambas partes de continuar con el apoyo que nos da Francia en la profesionalización de muchos maestros, particularmente de los maestros en las escuelas normales en México, que es donde se forman a los maestros. Hemos hablado de la atractividad de Francia para los futuros maestros mexicanos que quieren tener una experiencia aquí, son muy bienvenidos y vamos a tener acciones para la lengua francesa en México para que haya más futuros maestros que tengan el deseo de venir aquí. El gobierno federal lanzó un programa para financiar el turismo rural. El objetivo es detonar esta actividad otorgando créditos a micro y pequeños empresarios de estas zonas, donde se concentra el 60% de la población en condición de pobreza. Este año pensamos colocar en este programa en particular 1.100 millones de pesos en FIRA y 1.000 millones de pesos en la financiera rural como salto para terminar el año. No solamente hacer del turismo uno de los principales motores de la economía, no solamente generador de empleos y de bienestar, sino sobre todo lograr un desarrollo integral e integrante de las comunidades. En su oportunidad, Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur y presidente de la Comisión de Turismo de la CONAGO, dijo que este sector será un pilar de la economía nacional. Es el nuevo Pemex para nuestra economía nacional. El turismo es hoy el combustible que mueve los motores de la economía local. Es fuente de riqueza y bienestar para 9 millones de familias. El ISSSTE recibió por parte de la revista especializada CIO México el premio 2017 al mejor proyecto de gobierno. Esto por el diseño del Centro Nacional de Mando y Reacción para la Seguridad de las Estancias Infantiles. Este centro es un proyecto único en Latinoamérica y su principal objetivo es prevenir accidentes y procurar la asistencia en tiempo real de todos los infantes en caso de emergencias. Se inauguró aquí en la Ciudad de México la Semana Internacional de Ciencias y Buenas Prácticas Regulatorias que organiza la COFEPRIS. Va a contar con la participación de especialistas de América Latina, Asia y Europa y su objetivo es mejorar los procesos de registro sanitario. Vamos a hablar en esta semana de los elementos técnicos que los reguladores, la industria y la academia vamos a compartir conocimiento y buenas prácticas para efecto de que pueda haber una armonía en la forma y con el contenido que tiene un dossier farmacéutico. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi, destacó la importancia que tiene este encuentro. Estos talleres, estos 3 días, permitirán buscar elementos para lograr eventualmente una armonización en los procesos de sometimiento, de registro de medicamentos, dispositivos y demás a las agencias regulatorias. Julio Sánchez Itepos, titular de la COFEPRIS, informó que hasta el momento ya se han autorizado 243 permisos de importación para el uso medicinal de la marihuana. Esto significa que ya hemos entregado de manera individual a los solicitantes de estos medicamentos, que este es el mismo caso de los medicamentos que fueron requeridos para la niña Grace, ustedes lo recordarán, fueron ya otorgados y los solicitantes han podido importar los productos. En México hay 122.3 millones de habitantes de 32.9 millones de hogares, de acuerdo con la encuesta nacional de hogares realizada por el INEGI. Precisó que del total de hogares del país, 89.4% son de tipo familiar, es decir, aquellos en los que al menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar, y el restante, 10.6%, son de tipo no familiar. Dijo que 56.2% de los hogares son biparentales, es decir, cuentan con la presencia de ambos padres. 17.1% son hogares monoparentales o presencia de uno de los padres, y 26.3% son hogares familiares sin presencia de hijos
hijos y hogares no familiares. Es decir, hay un crecimiento interesante, importante del número de personas, de parejas que no quieren tener hijos o no desearon tener hijos. Las viviendas están habitadas en promedio por 3.7 integrantes, de los cuales 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres. Esta encuesta de verdad interesante, donde también se revela que en muchos de estos hogares, por ejemplo, pues cada vez es más creciente el número de mexicanos que han decidido no tener hijos. Y México es tu museo. Si los sitios históricos de nuestro país hablaran, tendrían cientos de relatos que contarnos. Entre ellos, un teatro de la ciudad de Querétaro que ha sido testigo de algunos de los episodios más importantes de nuestra historia. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer al Teatro de la República. De estilo neoclásico, esta joya de la arquitectura inició su construcción en 1845 por los arquitectos Camilo de San Germán y Tomás Surplais. La inestabilidad política de la época retrasó el proyecto por 7 años, siendo inaugurado el 2 de mayo de 1852 por el entonces gobernador Ramón Canal de Samaniego, quien propuso el nombre de Teatro Iturbide como un acto de justicia al primer emperador de México. Guillermo Prieto describió al teatro como un monumento digno de la cultura de la sociedad queretana en su primera función, donde se estrenó la obertura Iturbide y la obra Por dinero baila el perro y por pan sí se lo dan. Ha sido escenario de momentos que han marcado la historia de nuestro país. El 16 de septiembre de 1854 fue testigo de la primera interpretación del himno nacional mexicano de Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, dirigido por Bonifacio Sánchez y un coro monumental. Del 12 al 14 de junio de 1867, el recinto fue sede del Consejo de Guerra que enjuició al emperador Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes fueron fusilados 5 días después en el Cerro de las Campanas. Ya en el siglo XX, el 5 de febrero de 1917, en este teatro fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza. Finalmente, en 1922, el gobernador José María Truchuelo cambió el nombre de Gran Teatro Iturbide a Teatro de la República, y a finales de los años 90 del siglo XX es también sede de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Si deseas conocer más sobre el Teatro de la República y los acontecimientos históricos sucedidos en él, te invito a visitar sus instalaciones en la ciudad de Querétaro y disfrutar personalmente de su historia, funciones y otros servicios que ofrece. El Teatro de la República sobrevive hoy como un monumento que en su interior alberga algunos de los eventos y personajes que marcaron la historia de México, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. La UNAM reforzará todas las medidas de seguridad para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada. Durante mayo, las exportaciones totales aumentaron 12.9%. Informa el SAT que gracias al programa de repatriación de capitales han retornado a nuestro país más de 36,000 millones de pesos. La Profeco aplicó multas por más de 22 millones de pesos a 5 aerolíneas nacionales e internacionales por realizar cobros indebidos en la documentación de equipaje. Estados Unidos dejará 209 kilómetros de la frontera con México sin muro. Más adelante, la NASA cada vez más cerca de la fabricación del transporte de pasajeros del futuro. Y en los deportes, esta noche la selección mexicana que disputará la Copa Oro enfrentará a Ghana en partido amistoso.
ya está lista mi compañera Ana Cristina Olvera con toda la información de las redes. Ana Cris, hoy qué bárbaro todo lo que está pasando en materia de ciberataques en todo el mundo. Así es, Omar, una vez más, pues desde ayer empezamos con la noticia de un nuevo ataque muy parecido al ransomware WannaCry que hace algunos días afectó a pues gran cantidad de países alrededor del mundo, que como recordarás, lo que hace este tipo de ataques es secuestrar la información de un ordenador y después pedir una recompensa, en este caso en la moneda electrónica Bitcoin. Pero además son ataques que están cobrando mayor relevancia. Digo, tenemos problemas en el mundo como la migración, como la desigualdad, como las crisis económicas, pero estos realmente se convierten en ataques que atentan a todos estos en su conjunto, es decir, puede generar crisis económicas ya desde las nuevas tecnologías. O sea, la tecnología está volviendo un asunto de mucho favoritismo para muchas cosas en el desarrollo humano, pero también se está convirtiendo en una amenaza real y tangible, en un gran reto para el siglo XXI, ¿no? Sí, lo que sucede, Omar, es que pues como tú y como yo cada vez dependemos más de diferentes tecnologías, diferentes redes, diferentes aplicaciones para hacer todo tipo de tareas. Recordemos que la vez pasada una de las instituciones más afectadas fue el NHS, el Servicio de Salud del Reino Unido, y esto pues aunque no hubo una afectación grave, sí hubo toda una reprogramación de citas, alguna atención que no se pudo brindar debido a que no se tenía la información a la mano, había sido secuestrada por estos piratas cibernéticos. Pues explícanos bien de qué se trata este asunto. Sí, esta nueva alerta mundial por ataque se llama PEITA y es un virus que es parecido al ransomware WannaCry. Este malware encripta los archivos para posteriormente pedir un rescate monetario a través de la red a cambio de la liberación de la información. Al parecer, PEITA robó tecnología de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una vez más, denominada Eternal Blue, un código de ataque que era empleado por la NSA y que esta vez afectó a decenas de empresas en varios países, entre ellas la farmacéutica Merck, el aeropuerto de Kiev, APM Terminals, el sistema de monitorización de radiación de Chernobyl, entre muchas otras cosas. El virus inhabilitó los sistemas operativos de empresas en Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, España, Francia, India, Dinamarca, Noruega. Sin embargo, las más afectadas fueron Ucrania y Rusia. Ante esta amenaza, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, comunicó que se está monitoreando la situación y están en constante comunicación con los países miembros de la Interpol. Se reveló que los piratas cibernéticos están pidiendo $300 a través de bitcoins para liberar los datos, soborno al que algunas empresas ya han accedido. Pues ya se han registrado al menos 18 movimientos a la cuenta de destino, un total de $4,300. Sin embargo, los autores de los pagos, los que hicieron ya este pago, no han manifestado si obtuvieron la liberación de los sistemas o no. Twitter ha sido el portal en que las víctimas del ataque han compartido la situación. De la misma forma, los ucranianos que responsabilizan a Rusia del ataque ya han publicado videos al respecto. La recomendación, como en la vez pasada, del ransomware WannaCry sigue siendo que no se pague este rescate, pues no hay ninguna garantía de que los piratas cibernéticos regresen la información una vez que se entregue el dinero, y pues ya iremos dando seguimiento en las próximas horas para ver si hay alguna forma de parar este nuevo ataque cibernético. Y vámonos ahora con noticias de Google, porque ante la exorbitante multa de $2.700 millones que la Unión Europea impuso a esta compañía tecnológica por infringir la ley de prácticas monopólicas, la compañía de Silicon Valley se manifestó ya al respecto, defendieron sus actividades y reiteraron que no están de acuerdo con las conclusiones del caso, por lo que están preparando una apelación. Ken Walker, el vicepresidente y asesor legal general de Google, reiteró que su intención siempre será el favorecer al consumidor y que lo han hecho a través de innovaciones y datos otorgados por los propios usuarios. Esta apelación busca demostrar que la Comisión Europea está subestimando el valor de las conexiones rápidas y fáciles. Los usuarios quieren resultados directos y no que se les obligue a ver otras páginas web donde tienen que volver a repetir sus búsquedas.
Esto aunado a que los comerciantes europeos están utilizando sus anuncios para competir con Amazon o eBay, plataformas que en los últimos años han tenido un gran crecimiento y que la Unión Europea está pasando por alto. No obstante, los 90 días que la Comisión Europea dio a Google para cambiar su sistema en el buscador siguen pasando, por lo que tendrán que tomar acción al respecto para evitar nuevas sanciones, por lo menos hasta que la apelación refleje resultados, se acepte o no. Recordemos que, Google está argumentando que los consumidores son responsables de sus búsquedas y que no se debe actuar de forma paternalista en los consumos a través de la red. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque la NASA se está acercando un paso más a la fabricación del transporte de pasajeros del futuro. La agencia espacial dio a conocer que concluyó el diseño de la aeronave supersónica silenciosa conocida como Quest o Avions. En colaboración con la corporación Lockheed Martin, lograron obtener los resultados estipulados al inicio del proyecto, bautizando como Low Boom Flight Demonstration, los cuales eran volar a gran velocidad sin ocasionar molestias o daños a las personas en la Tierra, es decir, sin producir sonidos perturbadores. El siguiente paso es convertir el diseño en una realidad e iniciar la construcción del primer avión para posteriormente, en 2021, dar luz verde a las pruebas de vuelo. El Avions volará en zonas pobladas con la intención de recolectar datos para que los reguladores permitan los vuelos supersónicos sobre la Tierra, y ya han sido considerados territorios como Estados Unidos y otras partes del mundo donde se pondrán en práctica estos nuevos aviones supersónicos. Recordemos que esa tecnología ya había sido utilizada, sin embargo, fue cancelada su utilización debido al fuerte estruendo que los aviones supersónicos hasta el momento hacen, así que esto podría revolucionar la forma en cómo nos transportamos y llevarnos de un lugar a otro en cuestión de minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en México al Día. Hoy en nuestra sección de Tacuba 8 es un gusto que estén aquí con nosotros Alibé Piliado y Ariadna Patiño. Juntas son el equipo curatorial, así se le llama, a cargo de la muestra Por los siglos de los siglos de este gran museo que tiene la Ciudad de México y este país. Gracias a las dos personas. Yo ya tengo mi invitación. Gracias. Y se ve espectacular. Por cierto, esta foto, la portada, es una foto que tú la ves a simple vista y parece que está en tercera dimensión. Esto habla de una exposición en verdad profunda, ¿no? Claro. Gracias por estar con nosotros. ¿Con quién empezamos? Gracias. ¿Contigo? Ok, perfecto. Pues sí, es una exposición que se llama Por los siglos de los siglos, como acabas de mencionar. Es una exploración matérica con la colección del Museo Nacional de Arte, así como lo dice. Lo que hicimos aquí fue entablar ciertos diálogos con arte contemporáneo, que es algo que no se ve mucho en el museo y que también como Museo Nacional es parte, ¿no? También el Museo Nacional de Arte de mostrar las manifestaciones más actuales del arte. Entonces hicimos este proyecto junto con el artista Bosco Sodi. Sí. Este artista que tiene una exploración muy profunda con la materia, ¿no? con las obras de arte. Entonces lo que hicimos fue ponerlo en diálogo con algunas de las piezas, como pueden verlo ahí con esculturas, en nuestra sala de la Gliptoteca, ¿no? Que hablamos mucho de la materia, entonces pueden verse toda la sala, ¿no? Que es de yesos, de mármoles, y con esta otra obra que contrasta muchísimo con las texturas mismas de las obras de arte que tenemos en el museo. Es una exploración, esfuerzo, ¿no? Se comentan que es una exploración matérica con la colección del mundo del Museo Nacional, ¿no?
Es decir, estas obras fueron traídas de otros lugares, pero también son obras que ustedes cuentan. Sí, claro. Pues el principal objetivo sobre todo era mostrar la colección del museo, porque como saben el museo tiene un acervo muy extenso, muy vasto, que va desde arte novohispano hasta la primera mitad del siglo XX, alrededor de 1950, y lo que también nos habíamos dado cuenta era que en general los visitantes no visitan las salas de arte novohispano, entonces se prestaba mucho que esta obra de Bosco Sodi, que es una exploración sobre todo con la materia, y esto con qué nos referimos, un poco con estas exploraciones con la técnica, para poder también llamar la atención un poco de los visitantes, que pudieran ver de otra manera estas piezas, sobre todo el arte novohispano, que de pronto lo rechazan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es religioso, ¿no? Entonces puede haber también cierto preconocimiento de algunas cosas, que lo pueden ver también dentro de una iglesia, ¿no? Que de pronto también las temáticas son un poco complicadas porque refieren episodios bíblicos o de la vida de Cristo. Algunas son muy sencillas, son de formatos enormes. Entonces no alcanzamos a ver también o a percibir cada detalle que tiene estas obras maravillosas, y entonces lo que permite mucho este diálogo con la obra de Bosco es ver estos detalles, ¿no? Ver tanto el color como la textura, la forma de la misma, y es lo que queremos que también llame la atención. Y seguramente, como decía yo hace un rato, representó todo un reto el poder montar esta exposición de esta magnitud, con podríamos decir, punto ecléctico, ¿no? Claro. Y me imagino que el objetivo es abrir al gran público, ¿no? Exacto, sí, apelar a un público mucho más grande, enfocado en nuestra colección, y creo que es algo elemental de esta exposición, porque los diálogos son muy sencillos, son súper visuales, entonces puede hasta un niño, ¿no? Hasta alguien que no tenga tanto conocimiento sobre el arte contemporáneo, por ejemplo, va a entender muy bien los diálogos. Entonces digamos que ya en un segundo nivel puede haber un acercamiento y una interpretación de las obras de arte del Munal y también de las de Bosco Sodi, que creo que es muy interesante. Además de que en la exposición la van a ver en todo el museo, ¿no? Son 14 salas intervenidas, desde el primer y el segundo piso y también en vestíbulo, donde van a poder ver todos estos diálogos, ¿no? Que van a ser muy sencillos de entender y súper visuales, ¿no? Apelando mucho a la materia. Se dice aquí precisamente en la invitación que bueno, pues esta exposición se abre al público a partir del 30 de junio. Con este proyecto de intervención se busca destacar la relevancia de los elementos primigenios que componen una obra de arte a partir de una lectura formalista y no histórica del acervo del Museo Nacional de Arte. Para ustedes como curadoras, ¿qué significa entrar a esta composición? Es todo un reto, ¿no? Yo admiro siempre a quienes son curadores con exposiciones de este tipo, porque realmente es algo muy complejo, ¿no? Poder armar toda una estructura con estas condiciones y que obviamente el público se adentre, lo entienda, forma parte de esta realidad. ¿Para ustedes qué significó ser curadoras de esta obra? Pues mira, en realidad fue un gran trabajo en equipo también. En realidad en el museo pues somos varios especialistas que tenemos pues distintas especialidades en momentos del arte mexicano sobre todo, y bueno, justamente entramos como en algunos diálogos entre quien era especialista de arte novohispano, siglo XIX, siglo XX, para ver de qué manera podíamos generar también estos discursos con el arte contemporáneo, que bueno, como les decía, ¿no? Son estas dos vertientes extremas del arte novohispano, ¿no? Que de pronto es este rechazo, pero también del arte contemporáneo que de pronto la gente dice, no le entiendo, ¿no? Les voy a preguntar algo. Este título de Por los siglos de los siglos se me hace que también es un reto, ¿no? Es un reto. Y ya van a explicar por qué razón, por supuesto. Sí, es un reto. Pero justamente estábamos hablando, ¿no? Estamos tomando diálogos desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Entonces, por los siglos de los siglos, ¿qué tipo de materias se han utilizado, ¿no? Desde el arte, o sea, vemos que Bosco Sodi utiliza barro y madera, pigmentos naturales, que eso es muy interesante, ver que utiliza el mismo pigmento negro, que es un negro carbón, que igual se utilizaban los pintores novohispanos. Entonces, es algo muy interesante de analizar cómo en ciertas cuestiones no se ha transformado tanto, ¿no? En esos elementos tan primigenios o elementales de las obras de arte, por los siglos de los siglos ha permanecido, ¿no? Entonces creo que es muy importante también. Por los siglos de los siglos también, amén, ¿no?
Por eso decía que era provocador el título. Claro. Sí. Sobre todo eso, ¿no? Buscamos también que el público pueda sentirse un poco atraído y decir en un museo por los siglos de los... Claro, o sea, por supuesto. luego lo van a identificar, ¿no? Claro. Y ahorita incluso, bueno, ya hay unas de las obras, como no podemos cerrar todo el museo, el visitante seguramente ya se ha encontrado con algunas piezas y seguramente le representa también un reto ver qué va a pasar ahí, ¿no? Claro. Pero también lo que se hizo dentro de esta curaduría fue hacer algunos textos, algunos relativos también a las piezas de la colección y otros relativos a las piezas de Bosco. Claro. Interesantísimo, muchísimas gracias Alibé, muchísimas gracias Ariadna por estar con nosotros. Gracias, a partir del 30 de junio al 5 de noviembre, ahí en el Museo Nacional de Arte, por los siglos de los siglos, de Bosco Sodi. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ustedes no se pierdan esta interesantísima exposición en el Munal. Gracias. Gracias. Y bueno, pues en otros temas, un cuadro del pintor renacentista El Greco apareció en México tras permanecer oculto por más de 50 años. San Andrés es la obra supuestamente pintada en el siglo XVI por el maestro renacentista El Greco en su época de madurez. En la pintura, el apóstol está representado de pies descalzos con cabellera y piel grisácea, viste un gran manto amarillo y túnica de color indefinido. El Greco en México. Andrés fue el primer apóstol de Jesús, era el hermano mayor de Pedro, San Andrés. El cuadro pasó por varios coleccionistas y propietarios, hasta que a fines del siglo XIX terminó en la colección de Diego Cánovas en Madrid. Al estallar la Guerra Civil Española, la pintura fue llevada a Nueva York y depositada en un almacén. No era un almacén cualquiera, era un almacén que se fundó en 1880 y tanto como el primer almacén especializado del mundo para guardar obras de arte. En 1964 fue trasladada a Coyoacán, donde durante 50 años estuvo en poder de la familia Escalante Fouquet, apartada de las miradas. En 2010 la obra fue cedida al anticuario Jorge Urbina, quien a su vez otorgó los derechos de la pieza a la asociación civil Los Contemporáneos. Una obra que estaba guardada, estamos descubriendo al mundo entero, no solamente a México, es una obra de uno de los grandes pintores, de los artistas más extraordinarios que hemos escuchado. La obra aparece catalogada en el libro Dominico Greco de José Camón Aznar. Estudios químicos y biológicos de los pigmentos, tela y madera parecen corroborar que el lienzo fue pintado por El Greco. Al unir todos los antecedentes y al unir todo lo que nosotros pudimos observar durante el proceso de limpieza, nos dimos cuenta que corresponde a la técnica del Greco. Y en la antigüedad de los materiales también corresponde. Integrada a la colección de arte mexicano y universal de la asociación Los Contemporáneos, la obra San Andrés de El Greco se exhibirá próximamente. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y esta sí que es una excelente noticia porque luego de 5 años de ausencia, Paul McCartney, ¿qué le puedo decir de Paul McCartney? ¿No? Bueno, va a estar en México otra vez, después, le digo, de 5 años. Se va a presentar el sábado 28 de octubre en el Azteca con una nueva producción en el marco de su gira One on One. El artista británico ofrecerá un recital de casi 3 horas, pues ya con sus temas clásicos y con canciones de su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna. Pero además, ayer cuando se dio a conocer que venía a México, ¿qué creen? Trending topic. Sí, no, es que además ¿No? eso que vemos en la imagen es un video que subió exclusivo para hacer la invitación a los mexicanos, dar el anuncio oficial con una humildad, una sencillez de esos que solo los genios lo hacen. Como los grandes. Como los grandes, ¿no? exactamente. Y invitando pues al público mexicano. Él dice que quiere mucho al público mexicano, que los mexicanos somos grandes conocedores de música. Y bueno, pues obviamente al final hasta se echa un chiflido a la mexicana y una especie de saludo tipo mexicano, ¿no? Es una gozada verlo. Yo ya tuve la oportunidad, la verdad es que es impresionante. Impresionante. Es una leyenda, es un genio, es alguien que de esos que vale la oportunidad. Pero fíjense, la maravilla de esto es que aquí vemos 3 generaciones, o 2 por lo menos. Anita, platícanos. ¿Te entusiasmó escuchar que venía Paul McCartney? No, pues muchísimo, muchísimo. Es una leyenda de la música, ha marcado hitos en la historia de la música mundial, así que sin duda que será un privilegio tenerlo aquí. En el Azteca, además, ¿no? Un gran escenario. No, o sea, ahí sí vale la pena desvelar. Claro.
Pues no nos los podemos perder al gran Paul McCartney. Y el antropólogo y lingüista Fernando Nava López fue electo por unanimidad nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Con este ingreso, la institución incorpora a un académico de amplia trayectoria y reconocimiento dedicado a estudiar las lenguas habladas de México, así como su música y su cultura. Originario de León, Guanajuato, donde nació el 30 de mayo de 1959, Fernando Nava es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y ahora vamos al resumen. Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual. Desde Guatemala acepta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ser extraditado a México. La PGR informó que el exgobernador podría llegar a nuestro país entre el 10 y 12 de julio y ser trasladado al reclusorio norte. Estos son buenos datos, buenas cifras, que hablan del desempeño de nuestra economía. Destaca el presidente Enrique Peña Nieto la disciplina fiscal y el avance de la economía nacional. Hoy en nuestra sección de emprendedores, Manuel Benjamín Parra Castillo, director de Desarrollo Tecnológico de América Solar, nos habló del trabajo de esta empresa en el fomento del uso de energías renovables. Se ha ido aceptando un poquito más ya las nuevas tecnologías, en este caso los calentadores, los sistemas interconectados, las unidades de alta eficiencia, porque es un proceso también de nuevas tecnologías que van entrando. Entonces ya las nuevas tecnologías al inicio al usuario, al cliente le eran un poquito costosas, hoy en día se vienen bajando los costos. El presidente Nicolás Maduro advirtió que lo que no logre con los votos lo conseguirá con las armas. El antropólogo y lingüista Fernando Nava López fue electo por unanimidad nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Y en los deportes, Portugal y Chile definen hoy al primer finalista de la Copa Confederaciones. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles, mitad de semana. Fue un placer informarles. Tenemos otra cita mañana jueves a las 6:30. Ya se está acercando el fin, es lo bueno, ¿no? Que tengan un excelente día. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien. Chao.